Bien. Hoy lo que vamos a ver es el tema de encargados, que los va a estar dando Alejandro Muñoz con Ariel y después haremos el tema de debates. Lo que les pido, por favor, todas las preguntas que hagamos sobre referencia a encargados, tratemos de ir viéndolas a medida que estamos. Traten de no hacer tantas preguntas por el chat porque estamos muy concentrados en las respuestas y a veces es medio complicado contestar los mensajes. Y ¿cómo es que se llama? Y después tendremos esos 15, 20 minutos para contestar todas las preguntas en el pequeño debate. Alejandro, Ariel, todos ustedes. Bien, vamos a compartir pantalla. A ver. Hola Diego, ¿me escuchas bien ahí? Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, fenómeno. Buen día para todos. Ahí arrancamos con la pantalla. Así nos va Se te escucha mal, Ariel. Buen día, Ariel. ayudando un poco el gráfico. La Ahora sí. idea Sí. es mostrar un mapa general como hacemos siempre. No, te escucho mal, Ariel. No, no, se te escucha mal. ¿Ustedes se escuchan bien? Hola, hola. Diego, ¿Me escuchas bien? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, Sí, sigo. Diego, vos decime por favor cuando, si si se llega a cortar, por favor. Bueno, decía, arrancamos con el mapa para saber a dónde estamos parados cuando hablamos de uno de los esquemas o uno de los rubros de la propiedad horizontal que nos atañe. Así que si pasás, Diego, a la primera imagen eh, y la ampliamos un poco, así la gente puede ver y apreciar eh, eso mismo. La relación. Eh, Copropietarios y consorcistas con encargado. Si le das, querés dar un poco más grande, Diego, para que puedan ver la diferencia, mejor. Bueno, básicamente, siempre decimos lo mismo. Hay copropietarios y hay consorcistas. A veces el copropietario es consorcista cuando reside ahí y a veces el consorcista no es copropietario. Convivientes, inquilinos, hijos, familiares, bueno, del titular de dominio. Entonces acá se plantea siempre el mismo dilema. Eh, que planteamos en todas las situaciones de la propiedad horizontal. ¿Quién tiene legitimación para exigir al consorcio y quién tiene legitimación para ser exigido por el consorcio al cumplimiento de deberes? Si solo el copropietario titular de la unidad o los consorcistas que residen ahí. Recordamos para esto que, pasá si quieres a la siguiente imagen, Diego, por favor, que las metas del consorcio son dos. El consorcio es este muñeco de color rojo, que no es ni el administrador, no es el edificio, no es el consejo de propietario, no es la asamblea. Es una persona jurídica diferente, algo abstracto, es como una sociedad anónima o como un club. Es decir, Boca, River no son el presidente, los directivos, los jugadores, no. Es una institución, tampoco son los socios, son personas diferentes, personas jurídicas, como dice la ley. Bueno, al consorcio le pasa exactamente lo mismo. Es una persona jurídica que tiene órganos y esos órganos son reemplazables y las figuras, las personas que están dentro de esos órganos también son reemplazables. Por ejemplo, un copropietario se va y vienen otros, un No, pará, porque estamos teniendo mala conexión de internet. A ver, dame un segundo. Dame un segundo. A ver, Ale, ¿vos ahí escuchás bien? A ver.
No, no se escucha, Ariel, no se escucha. Ahora volvió, porque antes estaba yendo y viniendo. Mayordomo, intendente, encargado, ayudante, trabajador formalizado, encargado de garaje, personal en disfunción, una serie de posibilidades. Yo no tengo internet, No tengo internet, chicos. Ya está. No tengo internet, ya está. No, tengo internet. No, tengo internet, no. No, no hago más. Concha. Estadísticas están todas dadas en el escalafón. El escalafón de dónde se preguntarán ustedes. Bueno, todo esto surge del convenio colectivo de trabajo de esta actividad, de este rubro. Es el convenio 589/10, convenio colectivo de consorcios. /10 porque se hizo en el año 2010, pero viene con el flagelo de la ultraactividad. Cotidianamente las paritarias que se hacen entre el convenio, ¿no? Lleva paritarias, por supuesto, que son la de la sindicalización de los trabajadores con la de quienes representan a los propietarios. Quienes representan a los propietarios, hasta ahora no hay agrupaciones que representen a propietarios, sino que ante la falta de eso, lo representan las cámaras de administradores, que no son propietarios, pero bueno, son los que salen al ruedo a representar a los consorcistas. Y decía, bueno, las paritarias son las que van poniendo los... A veces también hay implicancias de fondo en cuanto a las garantías o en cuanto a las mejoras que tiene la tarea, el rubro. Por ejemplo, nuevas licencias. Este rubro tiene especificaciones con licencias muy particulares y con plazos diferentes a los que son a lo mejor la ley de contrato de trabajo general para todos los rubros, y el convenio colectivo de trabajo mejora a la ley general, porque es más específico y la mejora. Entonces, todas las ventajas que salen del convenio colectivo que pacta el sindicato con las cámaras administradoras, bueno, mejoran la situación del trabajador, de todos los rubros. Bien, entonces, volviendo un poquito y recapitulando al mapa, ¿quién tiene relación en este caso con el encargado? Bueno, básicamente, digo encargado para significar a todos, ayudante, suplente, jornalizado, todo. Básicamente el consorcio con el empleado. Por eso es trascendental que el consorcio como patrón, es decir, como empleador, fije las condiciones de directiva que le atañen al empleador. Es decir, cómo el empleador le dice al empleado lo que espera de él. Bueno, para eso específicamente existe una directiva. Es un libro de órdenes. El libro de órdenes está contemplado en el artículo 25 de la ley 12.981, que es la ley del
de los encargados, la ley originaria del año 49, que en realidad era los encargados de casas de renta, los llamados conventillos de antes, y luego se transformó para los de propiedad horizontal también, mejor dicho, los anexó. Bien, entonces el libro de órdenes es fundamental, porque si él no sabe las órdenes, ¿cómo lo podemos disciplinar si no tiene órdenes? Entonces, ya eso es básico. Órdenes. ¿Quién da las órdenes? El consorcio. ¿Qué órgano del consorcio da las órdenes? ¿El consejo, la asamblea o el administrador? Las órdenes las da la asamblea, porque son los propietarios reunidos, los dueños del asunto. Entonces, la asamblea da las órdenes, el administrador las ejecuta. ¿Cómo las ejecuta el administrador? Pues vuelca las órdenes dadas en la asamblea al libro de órdenes, que es el específico que él debe completar, y se las traslada al encargado. Cuando el encargado está notificado de las órdenes que nosotros le impartimos en asamblea, o que se las modificamos en una asamblea posterior, pues entonces habremos cubierto esas 3 etapas que nos pide la ley de contrato de trabajo, que el empleador dé las directivas, que el empleador tenga las facultades de organización empresarial para variar esas directivas, que el empleado conozca sus tareas y cuanto debe hacer durante el horario de trabajo, y que si no lo hace, funcionan las normas disciplinarias. Entonces, primero le paso las órdenes, se las notifico, luego verifico que las haga y recién ahí, ante el incumplimiento, puedo estipular o establecer o implementar la corrección disciplinaria. Sin el libro de órdenes, todo esto es inútil querer decirle a alguien, bueno, vaya a corregir al empleado que no hace lo que tendría que hacer. Ni el administrador, ni los consejeros, y mucho menos cada propietario, porque, como dije recién, el vínculo es entre el consorcio, el muñeco rojo y el empleado, no entre los consorcistas y no entre los copropietarios. ¿De acuerdo? Bien, eso es básico. Entonces, ahí le agrega Diego, en el dibujo, si ven ustedes, volvemos al muñeco rojo con las 2 funciones principales que tiene. Una, conservar la edificación, que ahí no la vemos, pero después la vamos a ver más adelante, que es la flecha para arriba, y el otro, la regulación del uso de las personas en la edificación. Bueno, a la conservación hace el empleado. A la conservación. Ahora la pregunta es, ¿a la regulación de la conducta de los copropietarios también hace el encargado? Es decir, el encargado tiene autoridad sobre las conductas de las personas. Puede corregir a un propietario, mire, usted no se quede acá en el hall de entrada porque molesta, me trabarro. Usted no puede reunirse acá con más de 5 personas porque hacen barullo. Realmente no es la función del encargado. El encargado tiene que rendir cuenta al consorcio, no a cada copropietario directamente establecido. Pero sí también tiene algún tipo de obligación o encomienda para mantener las partes comunes en condiciones de seguridad, básicamente cuando vigila la entrada de personas que le parecen ajenas al edificio. Por supuesto que eso no lo tendrá con los propietarios conocidos, pero la función de él es avisar al administrador cualquier novedad que surja, avisar al administrador. Y el administrador podrá resolver por sí, o en su caso, siempre está la posibilidad que el administrador se instruya con lo que quieren los propietarios al respecto. Por ejemplo, el encargado ve que los chicos del sexto B vienen todos los sábados a la noche con otros y beben en el vestíbulo o van a la azotea porque es transitable y está abierto. Bueno, se lo informará al administrador y el administrador, si no es de su competencia resolverlo, llamará inmediatamente a asamblea extraordinaria 5 días, rápidamente la asamblea le da la orden sobre lo que deberán hacer o lo que querrán hacer. Y eso se define por votos. Como ya saben, los votos mandan. A veces imperan los votos sobre las razones, pero los votos mandan. Seguimos, Diego, si querés le das un paso más al gráfico y vamos viendo qué más. Voy a dar 5 o 10 minutos más y después le paso a Ale para que vaya contestando la pregunta, porque seguro cada uno tiene una experiencia personal con respecto a esto o una inquietud y es más práctico que otra cosa. Entonces, lo básico acá del mapa para guiarnos, ¿no? Ahí Diego agregó la tarea del empleado, que es el que tiene el medallón rojo atrás de quien estamos hablando,
cómo recibe las órdenes a través de asamblea, que es el corazón del consorcio, aconsejado por el cerebro, que es el consejo, redactadas en las actas y luego pasadas al libro de orden por el administrador, que es el órgano ejecutivo, que es quien le informa al empleado cuánto resolvió el consorcio que él haga. Bueno, y acá agrega Diego en la imagen, no, amplíala Diego si quieres, por favor. Agrega abajo los expuestos, al costado el sindicato y arriba los suministros, bueno, algunas de las relaciones de consumo. En la figura de abajo, que son los expuestos, ay, gracias Diego, los expuestos, ¿por qué? Y bueno, porque el encargado, en definitiva, las tareas que hace hacia afuera del edificio y algunas incluso en el interior del edificio, comprometen al empleador con respecto a terceros expuestos. Entonces, si el encargado, esto ha pasado, ya no cuento ejemplos de laboratorio, como se dice habitualmente, que uno los inventa, los imagina para ver cómo funciona el derecho en esas cuestiones, sino que cuento ya cuestiones de la realidad empírica, porque ha pasado de todo en este rubro, entonces cuento sustancias que nos han traído con el tiempo. Había encargados que desperdigaban varas de azufre en el frente del edificio para que los perros, bueno, no hagan sus necesidades ahí. Pero algunos perros chiquitos de tamaño muy pequeño aspiran eso y se envenenan. Bueno, esa actitud, por ejemplo, genera una responsabilidad consorcial, porque el empleador responde por el empleado. El empleador responde por las tareas del empleado, del dependiente, cuando las hace en ocasión o en función de su trabajo. Entonces, otra que había pasado, que había tirado, se utilizaba antes fluido Manchester para limpiar la vereda, muy, muy fuerte el producto, y había quemado pintura de un automóvil o los neumáticos, bueno, esas cosas. Hacia afuera, a veces hacia adentro, con las personas que vienen a repartir alimentos o mercadería, una gresca, una discusión, una amenaza, bueno, todas las cuestiones que no son personales del empleado, pero que perjudican a este expuesto, en el establecimiento del empleador, lo compromete al empleador. Entonces, es importante esta cuestión de la figura de los expuestos. Para esto, claramente, si uno le dice en las órdenes al empleado que no debe utilizar fluido Manchester o elementos amoníacos o cautrina, todos esos productos muy fuertes para la limpieza, bueno, son órdenes que nosotros tenemos la capacidad de dársela, barrerá con tal tipo de escobillón o escoba al producto, utilizará el rociador de manguera, bueno, todo lo que el empleado no haga luego de especificadas las órdenes, volcadas al libro de órdenes y notificada, todo va a implicar sanciones bajo el régimen de disciplina que le pertenece al empleador, por supuesto. Las sanciones, apercibimientos, suspensión sin goce de sueldo y una multiplicidad de sanciones contundentes, concatenadas, serias, graves, en un plazo de 6 meses, y la ley prevé el despido justificado sin indemnización. Bueno, acá arriba, la cuestión con los suministros, bueno, el seguro, aparece ahí la Superintendencia del Seguro de la Nación, porque, como ustedes saben, todo empleado tiene una aseguradora de riesgo de trabajo para los accidentes laborales. El empleado, por supuesto, el encargado está sometido a cualquier tipo de accidente laboral, ya sea por imprudencia de él o ya sea por riesgo o vicio del establecimiento mismo, del edificio, porque le faltan los antideslizantes a la escalera o la baranda, o porque el ascensor funcionó mal, tuvo una emergencia, el encargado se golpeó o se lastimó con una arista de una varilla que sobresalía de un metal o lo que fuera. Bueno, a veces se cortan con vidrios que la gente vuelca en los tachos de residuos, etcétera. Bueno, ha pasado de todo y seguirá pasando seguramente, pero el accidente de trabajo está contemplado, por eso aparecen los seguros, aseguradora de riesgo de trabajo. En cuanto a las enfermedades profesionales, realmente en la materia, en el
registro de enfermedad profesional que lleva adelante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, no aparece ninguna concatenada específicamente a este rubro de esta tarea. La lumbalgia, que uno podría pensar que por levantar las bolsas de basura haciendo fuerza o algo de eso podría generarse, no es una enfermedad profesional, tiene este rubro, la ciatalgia tampoco. Lo único que había aparecido en algún momento las varices, que puede ser cuando una persona está mucho tiempo parada, pero a lo mejor en este rubro no es la idea que el encargado esté mucho tiempo parado en un lugar, salvo algunos intendentes o mayordomos, según la tarea, en algunos tipos de edificios de prestigio en los que solamente, bueno, los ven ustedes que están con otro tipo de vestimenta, uniformados con traje, y las tareas que realizan son otras porque son de guía o conducción de otros empleados. Entonces, enfermedades profesionales prácticamente no. Las enfermedades que tiene son extralaborales, una angina, una gripe, una quebradura, lo que fuera. Bueno, tenemos que seguir pagándole el salario y traer un suplente para que cubra lo que hacía. Y accidentes de trabajo están cubiertos por la aseguradora de riesgo de trabajo, que para eso aparece ahí. Luego, la entidad bancaria aparece ahí, ustedes ahí ven un dibujo de una bolsa de dinero, porque los salarios se le depositan en cuenta caja depósito sueldo, específicamente el instrumento ideal para que el encargado cobre con una transferencia dineraria. No obstante, esto implica también que el recibo lo tenga que firmar. El recibo de recepción de ese dinero lo tenga que firmar, porque esto es importante luego a la hora de rendir cuenta al administrador que se va, porque sin el recibo, por más que el empleado haya cobrado, sin el recibo, un administrador entrado en enemistad con el consorcio cuando se va, es factible de una rendición de cuenta negativa porque no tiene el comprobante de la salida del dinero recepcionado por quien la tenía que recepcionar. Y luego, con los suministros, bueno, porque en la portería él goza de suministros, cuando tiene asignada una vivienda, por supuesto, agua, electricidad y gas, y porque también utiliza algunos de esos suministros como el agua en la entrada general del edificio para barrer, para limpiar, para proveer jardines o a veces baldear estacionamientos, bueno, todo eso, ¿no? En cuanto a la electricidad, hay tablero general de máquinas, que son máquinas que utilizan energía de 380 watts, potencia, perdón, de 380 volts de tensión, y bueno, las maneja antes mucho más, ahora las maquinarias son casi automáticas, pero antes mucho más el encargado tenía la función de alterar bombas de agua para que no se extralimitaran en el uso, bueno, etc. Bueno, hasta ahí llegamos con los suministros y no sé si Diego amplía, anda por ahí Diego, ¿vale? O no sé si se fue. Faltaría colocar, ahí está, gracias Diego. El edificio que es el lugar de conservación, es el establecimiento donde trabaja el empleado y es el objetivo del consorcio de conservar. Para eso utiliza el empleado. Para eso el consorcio utiliza el empleado, para conservar el edificio. Entonces, tareas de aseo, de limpieza, de vigilancia y también algunas tareas de información, fundamental cuando hay algún desperfecto en el edificio, rápidamente poder comunicarle al administrador lo que le están transmitiendo los copropietarios que no puedan comunicarse con el administrador. Esto antes era mucho más factible hacerlo. Hoy día con los medios de comunicación tan perfeccionados, prácticamente se saltea a la persona del encargado, lo mismo que con su tarea pronosticada antes en cuanto al reparto de la correspondencia o el reparto de las liquidaciones de despensa. Todo eso hoy día, como ustedes saben, se hace todo prácticamente electrónico. Ya los buzones de los consorcios han quedado obsoletos, las liquidaciones de despensa van por aparatos digitales, así que la tarea del empleado realmente se va disminuyendo a medida que la tecnología avanza sobre los edificios.
si pronto tenemos robotitos que ya andan por ahí dando vuelta, limpiando y pueden saltear escaleras y andar por espacios comunes, bueno, realmente la tarea del empleado va a empezar a desaparecer. Más allá que debemos reconocer, tener un empleado significa más de la mitad de la recaudación de expensas para todos los edificios, más de la mitad, en algunos mucho más de la mitad de la recaudación de expensas total del edificio. Y básicamente muchas veces porque la seguridad social no responde ante esta situación cuando un empleado tiene una enfermedad o un accidente extralaboral o un accidente laboral o las contingencias propias cuando es una encargada de una maternidad, por ejemplo, o otras anexas como casamientos, ¿sí? Y entran en licencias, bueno, necesitamos un suplente y a veces si ese suplente se lastima, un suplente de ese suplente y bueno, así estamos, entonces se lleva mucho. Ahí Diego completa la imagen con el SECLO, que es la autoridad judicial, el organismo en el cual se plantean las cuestiones laborales, y al lado el SERACAR, que es la específica de este rubro, que es un anexo del SECLO, es decir, funciona como el SECLO, pero con mediadores, conciliadores laborales, especialistas en la materia y en la propiedad horizontal que pueden ayudar a que cualquier tipo de divergencia, antes de llegar a la última penalización, que es la de romper el vínculo, se pueda salvar de alguna manera con algún convenio entre partes en la cual puedan arreglar el asunto y continuar el mismo trabajador. En cuanto a la AFIP, bueno, ahora ya no es más AFIP, pero no importa, la agencia de recaudación, porque ahí van las cargas sociales que luego se reparten y manda el correspondiente al ANSES para las asignaciones familiares, para la jubilación previsional, para las pensiones y para la obra social. Y luego, bueno, no veo que más. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son las normativas, que ya las vimos la otra vez, que una de las próximas clases ver todas esas normativas en amarillo, que son también son implementos, son precauciones, son prevenciones que nosotros como establecimiento y como empleador debemos contar para darle y brindarle seguridad también al empleado, porque tenemos una responsabilidad de seguridad sobre nuestro empleado, que le debemos brindar las condiciones. Básicamente en esto, específicamente en el convenio están contemplados los guantes para sacar residuos, la indumentaria, los artículos de limpieza que no pueden ser contaminantes ni perjudiciales para ellos, bueno, y algún otro tipo de implemento más que lo prevenga, más allá de los riesgos y vicios propios de la edificación que debemos mejorar o refaccionar para no caer en esa generación de perjuicios al encargado. Bueno, sigue Alejandro ahora con no sé si él hace una introducción y luego va a dar paso seguramente a preguntas y respuestas de todo, y Diego conmigo seguramente nos vamos a meter en algún tipo de contestación cuando nos incumba, nos parezca que sea importante aclarar o ampliar algo, ¿de acuerdo? Bueno, Ariel, muchas gracias. Diego, muchas gracias. ¿Cómo están, gente? Buenos días. Bueno, ahí a Estela le acabo de responder por el chat una pregunta con respecto a la antigüedad del encargado, ¿sí? Ella me propone de una situación en donde el encargado renuncia, ¿sí? Y no me lo dice, pero entiendo que la renuncia es comunicada por carta de documento, o telegrama colacionado. Y me pregunta si la antigüedad corre después de transcurrido un tiempo, y la verdad que no. La antigüedad vuelve a cero, ¿sí? O sea, una vez que el consorcio lo contrata de vuelta, después de una brecha de 3 años, si fue bien comunicada la renuncia y jurídicamente, digamos, ya se cortó la relación, no se vuelve a iniciar. ¿Está bien? Bien, eso por un lado. Con respecto a la introducción, algo que me parece interesante de remarcar es que el tema de propiedad horizontal, uno nunca sabe esto de salir por la puerta de su casa, de su departamento, bajar, y que el encargado está ahí no para nosotros, ¿no?
No es que uno puede bajar el ascensor y decirle, no, la verdad es que tenés que regar mejor el pasto. No, la verdad es que no me gustó cómo, o le hiciste preferencias a la del cuarto y yo te pedí el otro día que limpies las parrillas y, bueno, ¿Viste, Magé? la verdad es que la Sí. convivencia Ah, corre por él me otros dijo, carriles, me ¿sí? dijo La de convivencia ponerle. corre por carriles del consorcio. Nosotros tenemos que focalizar nuestros reclamos con el administrador, que es el representante Me legal, dijo eso. y no podemos dar órdenes enfatizo esto, no podemos dar órdenes a la persona del encargado, porque esto nos puede traer cola. Si bien Porque la figura del tocaron ahí, encargado lo hoy bajaron, por pusieron hoy, ahora, me si recalenté. tenemos un encargado Sí, más me o menos calenté, lo rompí sociable, todo. da como para Sí, lo que enterré, le pero contemos corrieron que se todos. nos pinchó un flexible, que le contemos que nos pierde la bañera, ¿sí? Da para eso. La verdad es que la figura del encargado sigue siendo un dependiente de la figura jurídica consorcio, ¿sí? O sea, la figura jurídica consorcio se expresa a través de la asamblea, como bien dijo Ariel, y las órdenes van a nacer recién cuando la asamblea hable, cuando los propietarios se reúnan y digan, señor administrador, ¿usted cómo está dirigiendo al empleado del consorcio? ¿Lo está sancionando, no lo está sancionando, está haciendo bien las cosas, etcétera, etcétera, etcétera? Y una vez ahí, la verdad del acta y decida la asamblea de qué cosas tiene que corregir o demás, recién ahí el encargado o el portero o lo que fuera, según convenio, va a acatar o no, ¿sí? Bien. Diego va a poner un flyer, perdón, ya lo puso, con una orden de prelación de normas, ¿sí? A mí me gustaría, en esta pasaje de la charla, que mientras tanto yo voy acotando con las leyes, los números de las leyes, voy explicando términos jurídicos como orden de prelación, convenio colectivo de trabajo y demás, lo vayamos mechando con participaciones de la audiencia, ¿sí? Si ustedes quieren, me van interrumpiendo y me van haciendo preguntas. ¿Ok? Bueno, ¿quién levanta la mano? ¿Nadie por ahora? Ok, no hay preguntas. Sandra Iroy está compartiendo. Ok, bien, todavía no veo. Entonces, seguimos. La orden de prelación normativa. Orden de prelación quiere decir que cuando una ley es más importante que la otra, o una orden de jerarquía. ¿Qué ley viene primero antes que la otra? ¿Sí? La orden de prelación para las obligaciones de los encargados es la ley 12981, que regula la vieja actividad de las casas de renta, de estos encargados que se dedicaban a cuidar todo el patrimonio de quien percibía la renta. Ha quedado, digamos, en desuso porque después vino la 13521, después vino el Código Civil, así que algunos artículos lo vamos a retomar. Por ejemplo, cuando dice el artículo 2, ahí sí. Toda persona que trabaja en un inmueble desempeñado en forma habitual y exclusiva por cuenta del propietario y usufructuario, las tareas de cuidado, vigilancia y demás servicios accesorios del mismo, cualquiera fuera la forma de su retribución, será considerado a los efectos de esta ley encargado de casa de renta, ¿sí? Es parecido a la figura, viene de ahí, ¿sí? Fue el primer registro que tenemos como constitución de una ley de las obligaciones de lo que es hoy el encargado. Sí, alguien levantó la mano que es María. Sí, buen día, Buen Alejandro. día, ¿qué tal? Muchas gracias. Lo que te quería preguntar es, cuando primero yo entiendo que el límite que tiene un límite en cuanto a las tareas del encargado, en cuanto a la intención de proveedores, que no le corresponde. Yo lo que quiero preguntar, si es que no me equivoco, es cómo controlar cuando es el administrador el que propicia, en acuerdo entre ambos, el que propicia la atención de proveedores y eso trae perjuicios económicos al consorcio. ¿Cómo controlar eso en realidad? Yo creo ¿qué herramientas tiene el consorcio para controlar? Creo que al administrador sería en este caso. Bien,
Mirá, las contrataciones vienen de lugares distintos, ¿sí? El empleado es del consorcio, porque el consorcio lo contrató, y lo mismo el proveedor es del consorcio, porque también el consorcio lo contrató, ¿sí? No lo contrataron al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer ahí es dejar bien en claro al administrador, ¿sí? Que quien debe regular, velar, vigilar la relación de proveedor y consorcio es él, y nada más que él, ¿sí? Si hay una intervención de un empleado, como dijo Ariel, la responsabilidad va a recaer en el consorcio, ¿sí? Entonces, tenemos una responsabilidad del consorcio por todo el accionar que haga este empleado, ya sea que hable para bien con los proveedores que resulte un beneficio, ya sea que resulte un perjuicio, ya sea lo que fuera, ¿eh? Por ahí arregla unos precios, por ahí controla una mercadería y dice, sí, está todo bien, y la mercadería estaba mal. Por ahí controla un servicio, hay un plomero que entra y dice que viene del consorcio y el encargado se mete y dice, no, la verdad es que no estás haciendo bien tu trabajo porque se hace así. Por cualquier forma, es una mala noticia que el encargado se meta. Entonces, lo que hay que agarrar ahí es el administrador y decirle las tareas que estás ejecutando, que es el control de los proveedores, las tenés que ajustar un poco porque se te está metiendo el encargado y no está bien. Alejandro, ¿y qué pasa? O sea, ¿hay alguna normativa en la cual uno se pueda basar para hacérselo cumplir si no lo cumple el administrador? Por el administrador tenés, para poner una multa, tenés el Código Civil, ¿sí? ¿Pero puntualmente se refiere a eso? ¿Hay puntualmente se refiere a... si hay alguna norma que se ajuste bastante a este caso, alguna normativa? A ver, que se ajuste puntualmente a ese caso, no. Tenés el articulado del Código Civil que dice, te da cuáles son las tareas del administrador, ¿está bien? Claro. Dentro de las obligaciones del administrador está velar por estas relaciones que tiene el consorcio con los proveedores, ¿sí? O sea, es decir, vos le tenés que decir al administrador, señor administrador, usted se tiene que ceñir a sus tareas, ¿sí? Y si no, va a haber una multa por la ley 921. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, Alejandro. ¿Quieres acotar? ¿No? Gracias. Bien, bárbaro. No, por favor. Bien, seguimos. Entonces, Alejandro, estamos en... Sí. Perdón que interrumpa. Adelante. Quería hacer una... Marina es mi nombre, me presento y Marina, quería hacer... ¿cómo está? Muy bien, un gusto en conocerte, que nunca había escuchado tu disertación. Es la ley 941 respondiendo a la pregunta que hizo recién la compañera, Sí. con todos sus incisos, eso te referís, ¿no? Las obligaciones del administrador. Sí. Perfecto. Más Sí. que nada, por lo que ella creo que lo que pide es una tipificación normativa legal, entonces supongo que debe ser eso, entiendo. Sí. No, Clarísimo. a ver, lo que trato de decir es que de donde nacen la obligación del administrador de cumplir tareas y cuáles tareas lo dice el Código Civil y Comercial. ¿Está bien? Sí. Luego, a través del articulado de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. podés imponer multas. ¿sí? Claro, Dice, exactamente. el artículo Perfecto. 9 dice se va a sancionar con multas y lo haces a través de defensa del consumidor. Clarísimo. Una pregunta, por favor. Sandra, sí. Sandra, sí. Bueno, quería hacer una pregunta, porque en el caso de mi edificio, hay una convivencia entre el administrador y algunos vecinos del concejo. Con lo cual, como hay poca participación del resto en las asambleas, han cambiado todos los proveedores, han echado al encargado, y se nos hace, estamos en provincia, además, y se me está haciendo, o sea, muy difícil, a pesar de que con el asesoramiento de Diego he hecho un montón de denuncias a la provincia, ¿no? A la página de la provincia de Buenos Aires,
pero el administrador sigue, no existe, y el que toma todas las decisiones y contrata a los proveedores, todo, y nos ha subido las expensas más de 5 veces, es uno de mis vecinos. Perdón, Alejandro, tomo un poquito de la palabra, ¿puede ser? Sí. Sí. Bien, Sandra, estamos en el tema de encargados. Eso es otro tema aparte. Le voy a contestar a Ana María, creo que era la que había preguntado y que había quedado un poco ahí con lo de Marina. El administrador tiene la obligación, más allá de darle las órdenes al encargado, por el artículo 2067 del Código Civil dice que debe de llevar los libros en forma, legal forma y hacer cumplir. También lo dice, como decía Alejandro y como decía también Marina, el tema del artículo 9, inciso D y E de la ley 941, que también dice casi lo mismo que el artículo 2067 del Código Civil. Entonces, si el encargado no toma las órdenes, de lo cual le manda el administrador a través de una asamblea que le habrá hecho, como siempre decimos, la asamblea tiene que también decidir un poco junto con el administrador para hacer la orden de trabajo, la forma de trabajar, que le dan esa orden al administrador, que el administrador se la tiene que hacer trasladar al encargado, que después veremos, un poquito más adelante dice todas las obligaciones del encargado, pero se la tiene que trasladar y después veremos las formas, porque si no acá nos acotamos mucho a esto. Después vemos las 2 formas o 3 formas que hay, pero el administrador debe acatar por el artículo 9, inciso A de la ley 941, porque si no es una infracción, la orden que se le da a la asamblea para el encargado. Bien, porque hay muchas veces que no se quieren meter algunos administradores con el encargado porque son violentos, porque tienen miedo o porque el consejo no lo deja, como recién estaba diciendo un poco Sandra, es un problema del administrador. Por eso hay que tener bien en cuenta cuando nosotros les decimos, cuando nosotros les explicamos, que hay muchas normativas. Te pido por favor, Jace, que te silencies. Nosotros lo que decimos siempre es el tema de tener muy en cuenta que el encargado, hay que decirle las cosas, pero a través de la persona jurídica como el órgano que bien habló Ariel y la persona que está hablando ahora Alejandro es el administrador. Bien, te dejo, Alejandro. ¿No? Bárbaro, gracias, Diego. Gracias Perdón, ¿te puedo hacer una consulta, por favor? Sí, Aníbal. Luego de Amelia, ¿sí? Vamos primero con Amelia y después contigo, Aníbal. Ok, gracias. No, por favor. Amelia, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. A todos. Quiero hacer una consulta con respecto a el tipo de encargado, por ejemplo, y sus funciones. ¿Hay diferencia de trabajo con un encargado permanente versus un encargado jornalizado? Sí, claro, por supuesto. Ariel, te lo puedo contestar. Sí. Tengamos en cuenta que cuando se dice encargado permanente no quiere decir el que está siempre o está estable. La estabilidad es otra cosa. Encargado permanente significa básicamente jornada completa de 8 horas. Y entonces, estas horas pueden ser matutinas y vespertinas, según le demos las órdenes, por supuesto, porque si no las tenemos tampoco hay una planilla de horario para seguir, que de hecho hay una ley específica, la 11.544 de jornada de trabajo, donde me pide que tenga visualizado en el establecimiento, tanto para el empleado como para el empleador, la planilla de horario de trabajo de cada uno del personal, ¿no? Y el trabajador jornalizado, a diferencia del encargado, que el encargado tiene todas las tareas ofrecidas por el convenio colectivo, el trabajador jornalizado únicamente realiza las de limpieza, no las otras. Ustedes se preguntarán cuáles son las otras. Bueno, la de vigilancia, la de reparto de correspondencia, la de aviso al administrador ante cualquier desperfecto de las maquinarias, la de aviso al administrador de cualquier reclamo de los propietarios, la de, a veces, puesta en funcionamiento de algún tipo de
de instalación consorcial. Todo eso el trabajador jornalizado no lo hace. Y además, el trabajador jornalizado no sigue el régimen semanal de trabajo, sino que tiene un tope de 18 horas semanales y un mínimo de 2 horas semanales. Es decir, que puede venir los días lunes 2 horas y nada más. O puede venir los lunes, miércoles y viernes 2 horas cada día y tendrá 6 horas en total, o 4 horas cada día. Lo que no puede superar un día son las 8 horas de la jornada de trabajo reglamentada por la ley de contrato de trabajo. Entonces, básicamente, el encargado realiza todas las tareas que le compete al rubro y a la función, que está en el artículo 23 del convenio colectivo de trabajo, del cual después un poco más adelante va a hablar Alejandro, mientras el trabajador jornalizado o personal jornalizado solo hace tareas de limpieza, nada más, y en horarios reducidos, nada más. Muy bien, gracias, Ariel. Sí, ¿te respondía la pregunta? Sí, perfecto. Y una consulta más. Sí. Un edificio que tiene un jornalizado, pero sí cumple con juntar la basura, ¿quiere decir que está en infracción? O sea, que el consorcio está como en infracción con respecto a las funciones del No, no, no. encargado. Se le está dando No, más funciones de las que le corresponden, entonces. no. Vos tenés que entender el concepto. El jornalizado se contrata por hora, ¿está bien? Se contrata por jornada, ¿está bien? El encargado puede estar y a su vez tener una convivencia con el jornalizado. No está mal. O sea, vos planteás de que saque la basura si está mal. No, no está mal. Es tarea de limpieza, ¿sí? ¿Me explicó? Una pregunta. Bárbaro. Sí, ahora vamos con Aníbal. Sí, buen día. Creo que parte la contestó Ariel, pero para sacarme la duda, habías hablado sobre el libro de órdenes para el encargado. Nosotros tenemos una encargada jornalizada y queremos controlar el tema del famoso Airbnb, que está prohibido en el reglamento. ¿Ella puede tomar nota de entrada o salida de la persona que ingresa al edificio? Ajá, y eso el administrador que responde. Le delegó una tarea, porque es importante recorrer el camino desde el principio. El administrador dispone de un libro que es el libro de tareas, ¿sí? Ese libro de tareas está detallado todo lo que hace, hora por hora, el encargado, ¿sí? Y en ese libro consta de que tiene que llevar un registro de quién entra y sale, más allá de que la figura que propone usted no esté en el reglamento, ¿está bien? Sí, dispone una tarea. El concepto es que si la tarea está en el libro, el encargado la puede estar cumpliendo, ¿sí? Porque hay un consenso de parte del administrador. No, el tema es que en nuestro caso el administrador es nuevo, hace 4 meses. Tuvimos un debate bastante grande con los administradores y entonces es medio como que está en el limbo, porque nuestro reglamento es del año 56, 57. No importa. Entonces todavía no sabe si autorizar el Airbnb o no. Algunos queremos que no se autorice, porque es un problema por exceso de carga habitacional, por inseguridad, porque entra cualquiera y no sabes. Y vamos a decir, el que es turista y no se va a verificar la seguridad. Ajá, bueno, eso lo decide. Es un tema a decidir en asamblea. Correcto. Y el administrador tiene que acatar. ¿Está bien? Correcto. Más allá de que sea nuevo o lo que fuera, el libro de órdenes tiene que estar, ¿sí? Entonces, de administradora, las administraciones podrán ir pasando, pero si ustedes como consorcio son prolijos y guardan esta correlación con las tareas, listo, el libro va a quedar, ¿sí? Es que no teníamos libro de... Perdón, Alejandro. No teníamos libro de orden. Completo un poco, perdón, Aníbal, a ver si sirve un poco también lo que digo. Usted dijo en un momento, arrancó diciendo encargado jornalizado. Encargado jornalizado no hay, o es encargado permanente o no permanente, si 8 o 4 horas semanal,
o es jornalizado, que es un trabajador de limpieza por horas con tope de 18 semanales. Cualquiera de los dos casos, no importa cuál, lógicamente para el personal jornalizado son solo tareas de limpieza, con lo cual esa tarea no se la puedo encomendar. Pero supongamos que tienen un encargado permanente o no permanente, o un ayudante que le quieran encomendar esa tarea de recabar la información de quién entra o sale del edificio. Pero ahí empezamos a jugar con otra de las variables del escalafón que también están previstas por el convenio colectivo, que es el conserje, que es el viejo conserje. Bueno, acá se llama personal asimilado, que es quien realiza ese tipo de tareas, pero si realiza ese tipo de tareas no realiza las otras, con lo cual ya necesito 2 empleados. Entonces, hay que tener en cuenta un poco que mirar bien el estatuto, porque si no entro en conflicto con lo que ya está pactado en el rubro por convenciones paritarias, es decir, de alguna manera nosotros los empleadores quedamos pegados por ese convenio que nadie tuvo la oportunidad, por supuesto, ni la va a tener en las proximidades de congeniar nada ni de participar en el arreglo del negocio, digamos, porque lo hacen las cámaras de administradores, pero están pactadas. Entonces, hay muchas figuras en el estatuto que prevén todo esto. Imagínense ustedes que el sindicato quiere que cuanto más trabajadores haya en el rubro, mejor. Es decir, que un trabajador haga una tarea específica y no haga otra. ¿Por qué? Porque esto significa, por un lado, mejora para el país porque hay más empleo formal, y mejora para el sindicato porque hay más aportes para las cajas del sindicato. Entonces, hay que mirar con atención, me parece a mí, los rubros, los ramos, las clasificaciones o calificaciones que nos da el estatuto del convenio colectivo, porque normalmente están previstas todas estas funciones, hay muchas. El peón, el ascensorista, el conserje, quien atiende el conmutador, el garagista, bueno, todo esto personal asimilado, personal con más de una función, están todas previstas, no se le escapó nada, por supuesto, en tantos años al sindicato. Así que entra a cumplir una función, deja de cumplir otras, o cambia la calificación laboral. Nada más. Gracias. Una pregunta. Avancemos. Sí, Fer. Avancemos, Alejandro, si no nos vamos a quedar sin tiempo. Después van haciendo las preguntas, ¿les parece? Bueno. Gracias. ¿Cómo no? Muy bien, entonces avanzamos con lo que es el flyer. ¿Sí? Y nos vamos a la segunda página. Diego. Es increíble, la verdad. Voy a silenciar hasta que pase el muchacho. Un segundito. Ahí tenés la ley del estatuto, Ale. Sí. ¿No lo ves? Muy bien, ahí estamos. Entonces, volvemos con la ley 12981, que es estatuto de encargados de renta. Después de la definición del artículo 2, seguimos con el cuidado, ¿sí? Dice que será obligación de los empleados y obreros respetar al empleador, obedecer sus órdenes y cuidar las cosas confiadas en su custodia, efectuar sus tareas con diligencia y honestidad, avisarle de todo impedimento de realizarlas, siendo responsable de todo daño que causare por dolo o culpa grave. O sea, importante este artículo en cuanto para definir lo que cuando el encargado trabaja mal, ¿no? En caso de enfermedad, deberá permitir la verificación médica dispuesta por el empleador. Dar aviso al mismo con 30 días de anticipación cuando decida rescindir el contrato. Bien, pasamos al otro, que es la estabilidad, el artículo 6. Los empleados y obreros de casa de renta tienen derecho a la estabilidad en el empleo siempre que tengan una antigüedad mayor a 60 días del mismo. Bueno, esto choca con la ley de contratos laborales, en donde define el tiempo que fue cambiado. Ahora define el tiempo de contratación mínima de 3 a 6 meses, que es el periodo de prueba, como para ver cuándo es que nosotros tomamos al encargado o al jornalizado, de que durante el tiempo de prueba, ¿sí? Durante estos primeros 3 meses, no
no sea echado sin causa. Entonces, libro de órdenes del artículo 25, en toda casa de renta deberá llevarse un libro sellado por la autoridad de aplicación en el que se asentarán las órdenes impartidas por el empleador para el mejor desempeño de las tareas del personal. ¿Sí? Esto es el libro de órdenes que hablamos en la respuesta a Aníbal. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora al convenio colectivo de trabajo. El artículo 16 dice... 23. Perdón, 23, hay que habilitar la unidad en que en el edificio se ha destinado a ese fin. O sea, ¿de quién habla? Del encargado con vivienda. El que no puede ser alterado, la que deberá mantener en perfecto estado de conservación e higiene, destinándola exclusivamente para el uso que le es propio. Para habilitarla con su familia, importante, integrada por esposa e hijos, estándole prohibido darle otro destino ni albergar en ella, aunque fuera transitoriamente, a personas extrañas al núcleo familiar. El administrador podrá verificar personalmente el estado de la vivienda en compañía del empleado siempre en horarios de trabajo. El trabajador está obligado a pernoctar en la misma en las jornadas hábiles. O sea, este es un artículo que trajo bastantes conflictos, ¿sí? Uno de ellos es esposa e hijos as. ¿Quiénes son? ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu hijo? La esposa es legalmente casados, es con un certificado de convivencia. Los hijos, ¿qué son? Matrimoniales, extramatrimoniales, adoptados, ¿cuál es la afiliación? ¿A quién le llamas hijo? O sea, ha tenido un montón de interpretaciones, buenas y malas para los dos lados, para decir, bueno, los vecinos, ¿qué decimos? ¿Es la esposa, no es la esposa? ¿Hay gente entrando? ¿Quién es? Entonces, directamente hay que ir al administrador para que verifique personalmente cuál es el núcleo familiar que está albergando el encargado, ¿sí? Después, bueno, esta verificación tiene que ser en el horario de trabajo y, otra cosa, el trabajador está obligado a pernoctar en la misma en las jornadas hábiles. O sea, que el encargado con vivienda no se puede ir del establecimiento cada vez, pues si no, el establecimiento no cumple la función. Cada noche se va a pernoctar a otro lado, el establecimiento no cumple la función. Bien. En el artículo inciso 2, usar la ropa y equipamiento del trabajo que debe suministrarle al empleador de conformidad a lo establecido en el artículo 14 y 18 del presente convenio, la que deberá conservar en perfecto estado de limpieza. Esto tiene que ver con la higiene y seguridad del empleado del consorcio. 3, en caso de que un empleador le suministre indumentaria para vestir en el cumplimiento de sus funciones, la trabajadora deberá usarlas en las circunstancias que queden determinadas. Las prendas deberán ser confeccionadas sin adornos, leyendas ni colores llamativos. ¿Sí? Seguimos al otro, que es el inciso 4, avisar al administrador de inmediato toda novedad que se produjera en el edificio. Asimismo, el trabajador sin vivienda deberá notificar de inmediato al administrador del consorcio el cambio de domicilio en el que se verá realizado en forma fehaciente. ¿Sí? En caso de no hacerlo, tendrán por válidas las notificaciones que se cursen en el domicilio laboral. Esto es lo mismo que en cualquier empleo. Cuando uno entra a trabajar, tiene que denunciar el domicilio laboral por el tema de las notificaciones, si es que le tenemos que cursar alguna notificación a nuestro empleado. Inciso 5, poner en conocimiento al administrador inmediatamente de formulado cualquier reclamo que hagan los copropietarios. Si el administrador no viviera en el edificio, los gastos que demandare, la comunicación estará a cargo del empleador. ¿Bien? Esto no trae, me parece, mayores problemas. Inciso 6, acordar a todos y cada uno de los propietarios ocupantes por igual el correcto tratamiento que tienen derechos los integrantes del consorcio. O sea, esto, los malos tratos. Ahí vi una pregunta que hicieron por el chat en cuanto a el hostigamiento que hace el encargado, quién tiene derecho, a quién se le reclama. Siempre se reclama al administrador, puede el administrador llevar el tema a asamblea,
pero siempre es el consorcio quien debe emitir las órdenes al encargado, ¿sí? Lo vamos a leerlo una vez más. Acordar a todos y cada uno de los copropietarios u ocupantes por igual el correcto tratamiento a que tienen derechos los integrantes del consorcio. ¿Bien? Bueno. Inciso 7, mantener en perfecto estado de conservación, aseo e higiene, todas las partes comunes del edificio, así como también las puertas de uso común. Asimismo, no estará obligado al lavado al lavado de paredes pintadas, salvo las manchas producidas en las interiores comunes, cuando sean ocasionales y no derivadas de su uso normal o producidas por el paso del tiempo. El resultante de esta tarea no es responsabilidad del trabajador. ¿Está bien? Inciso 8, controlar el funcionamiento de las máquinas de instalaciones de edificios, como lo dijo Ariel. Inciso 9, entregar sin dilación alguna a cada destinatario la correspondencia que viniera dirigida a ellos. Esto cayó un poco en desuso ya con el avance de la comunicación y con la instantaneidad de los mensajes. Inciso 10, vigilar la entrada y salida de las personas del edificio, que es un poco lo que hablamos con Aníbal, impidiendo sin excepción alguna la entrada de vendedores ambulantes, promotores y o similar. Y creo que faltó una parte del artículo o estamos bien ahí. Y el estacionamiento de personas en las puertas de acceso o espacio común. Lo tengo pintado, perdón. Bueno. Seguimos al 11, impedir la entrada del edificio de proveedores fuera del horario al efecto que fije el administrador. Esto también lo hablamos. El administrador puede poner un horario para la visita de los... Por lo general se pacta, vuelvo a esto de la tecnología, por lo general le manda un mensaje el administrador al encargado, le dice en qué horario va a pasar el proveedor y listo. Número 12, poner en funcionamiento y asegurar la protección de los servicios generales del edificio en las oportunidades que fije el administrador dentro de un horario habitual de tareas, debiendo además cambiar lámparas y tubos fluorescentes de las partes comunes del edificio. ¿Sí? Cada vez que esto es recurrente, ¿no? Salir al pasillo, no tener luz, quien cambia la bombita es el encargado. Número 13, acatar las órdenes que le imparta el administrador, las que deben ser fijadas en un libro de órdenes, ¿sí? Nuevamente, hablamos en el convenio del libro de órdenes, importantísimo. Y esto lo remarco porque es muy común que los consorcios no tengan libro de orden y no le den la importancia al libro de orden. Si un consorcio tiene bien llevado el libro de órdenes, ¿sí? Puede después acceder al instrumento de la probatoria de las multas. Entonces llegan a los abogados de los casos con... o sea, viene el cliente y me dice en mi estudio de que lo ha sancionado al encargado. Y uno le pregunta, bueno, ¿cómo lo sancionaste? ¿En base a qué? No, mira, me parece de que no me avisó que iban a cortar el agua, no me dio una correspondencia, me insultó o lo que fuera, y le dije al administrador y el administrador lo suspendió. Perfecto. ¿Cómo probamos eso? ¿Cómo probamos la suspensión? ¿Cómo probamos que no te hizo algo? ¿Cómo probamos? ¿Me explico? Al momento de las pruebas, el libro de órdenes es fundamental. Más que nada, si se sostiene las inconductas y tenemos que hablar de una desvinculación. ¿Sí? O sea, es importante construir el camino. Entonces, voy de vuelta. Acatar las órdenes que le imparta al administrador, las que deben ser fijadas en un libro de órdenes rubricado por las autoridades competentes, el que permanecerá en poder del administrador con la obligación del encargado de notificarse recibiendo una copia de lo expuesto del mismo, pudiendo hacer los descargos que estime conveniente. O sea, esto es, por el libro de órdenes, se lo llama al encargado, se le lee las tareas que tiene que hacer, el diario de las tareas, y se le hace firmar, o abajo le pone una leyenda, el administrador dice, en este momento, siendo el día tanto, le leí íntegramente todas las lecturas y presta conformidad. Bien.
¿Abrimos a preguntas, Diego, o seguimos? Seguí un poquito más, así terminamos con el... Bárbaro. Abstenerse de realizar cualquier tarea de atención a los copropietarios en su horario de trabajo, pudiendo realizarlos por su cuenta en el horario de descanso y franco. 15. Mantener debidamente actualizado y proporcionar a sus desplazantes, circunstanciales o definitivos, toda la información concerniente al desempeño de las distintas tareas a su cargo. Esto es, si hay algún jornalizado, hay otro empleado que conviva con él, o que esté en las necesidades del consorcio. ¿Está bien? Bien. Bueno, por cuestiones de tiempo, la vamos a cortar un poco y vamos a pasar a la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que es la ley 20744, en donde hablamos de los deberes de diligencia y colaboración del artículo 84. ¿Sí? El trabajador debe prestar servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean. Deber de fidelidad. El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de esta índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte. O sea, este artículo 85 de la Ley de Contrato de Trabajo 2744 es fundamental. Y volviendo al orden de predación y de jerarquía, la Ley de Contrato de Trabajo es la que va a manejar todas las contrataciones en su generalidad de todas las relaciones laborales. ¿Sí? Luego, lo específico va a estar en el convenio colectivo. El convenio colectivo regula la actividad específica de los encargados, como los camioneros tienen su convenio colectivo, como los personales de salud tienen su convenio colectivo y demás. ¿Está bien? Pero, hablando de prelación, esta ley en donde no regule algo el convenio colectivo, la vamos a tener que observar. Y este deber de fidelidad es curioso, porque ¿quién no se ha encontrado con un encargado que cobre comisiones por vender una propiedad? ¿Sí? Que saque a la venta por su Instagram o por su WhatsApp con una foto las propiedades en venta o las propiedades en alquiler. ¿Puede hacer eso? ¿No puede hacer eso? ¿Debe guardar secreto? ¿No debe guardar secreto? ¿Cómo debe manejar sus informaciones? Bueno, leyendo este artículo podemos tener una respuesta. Bien. Artículo 86, cumplimiento de órdenes e instrucciones. Ya lo hablamos, es lo mismo que dice el convenio colectivo de trabajo. Artículo 87, responsabilidad por daños. El trabajador es responsable ante el empleador de los daños que cause a los intereses de este, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, raudamente, que es responsable por los daños que genere cuando no quiso generar daños. ¿Sí? O sea, que por torpeza o porque estaba mirando para otro lado, no sé, se le cae la escoba y le rompe un espejito en auto, bueno, puede pasar. Bien. Dolo o culpa grave es cuando realmente lo quiso hacer, o sea, hace un daño, entonces es responsable. Deber de no concurrencia, el artículo 88, debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia y ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de este. ¿Está bien? O sea, ¿a dónde están los intereses del consorcio? ¿Sí? ¿A qué se dedica el consorcio? Hay que pensar también en eso. Artículo 89, auxilio o ayudas extraordinarias. El trabajador está obligado a prestar los auxilios que se requieran en caso de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas inapropiadas para la empresa. Y después el flyer nos lleva al Código Civil y Comercial de la Nación, que en su sección sexta habla de responsabilidades por hecho de tercero. La responsabilidad de derecho de terceros es un título que está ubicado
cuando habla de todas las obligaciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Y las obligaciones tienen su fuente, su nacimiento, como la contracara de un derecho, ¿sí? Donde siempre hay un derecho, hay una obligación. Las obligaciones pueden nacer de los contratos o pueden nacer de situaciones ajenas, ¿está bien? Esta es una situación ajena, porque genera responsabilidad a través del encargado. Entonces, el artículo 1753 dice que la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o sea, los daños que, como dijo Ariel, que causa el encargado, se vuelven una obligación para el consorcio. La falta de discernimiento... ¿Cómo? ¿Perdón? No, perdón. Pensé que me decías algo. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Bien. Perfecto, debate. Bueno, y acá entonces estaríamos terminando con la charla. Y bueno, abrimos, si querés, Dieguito, abrimos a preguntas. Todos ustedes. Sí, una pregunta. Levanta la mano